antes que nada, a mí sí me gustaría comentarle, Leonardo, que ya que te tenemos aquí y ya que esto es un conversatorio, pues a mí me gustaría abordar diferentes aspectos de la obra de Leonardo Padura. No solamente, por supuestísimo, vamos a hablar de su libro Personas Decentes, pero hablaremos de otras facetas de él como autor. Quizá luego haré una breve presentación. Es complicado hacer una breve presentación de Leonardo porque su currículum es tan extenso que, por breve que sea, siempre se convierte en algo. Resumirlo es complicado. De todas maneras, yo he oído por ahí, Leonardo, he oído que él tiene envidia a Paul Auster, porque a Paul Auster parece ser que siempre le preguntan las cosas de las que le gusta hablar. Concretamente a Leonardo le gusta hablar de literatura, de cine, de béisbol, de las dos primeras sí, de béisbol lo vamos a tener complicado porque ni de fútbol me atrevo. Y lo que no le gusta es que le pregunten sobre el futuro de Cuba. Yo entiendo que para eso tendríamos otra mesa y tampoco se pretende que tú hagas aquí ahora de politólogo. No es que no me guste, es que... Mira, ¿se oye? Igual hay que darle el botoncito para arriba. Ahora sí. Ahora sí. No es que no me guste y no me niego a hablar de la realidad y de intentar predecir un posible futuro de Cuba, que yo creo que esa es una pregunta que si yo tuviera la respuesta me haría millonario. Esto nada más que poniéndole papelitos y vendiéndolas, esto ganaría mucho dinero. El problema es que muchas veces se da la ocasión de tener una conversación con un escritor y se empieza a tratar como si fuera un gurú político. Entonces, pienso que a veces no se aprovecha la posibilidad de entender otras cosas sobre la realidad cubana. Mucha gente puede hablar sobre cómo yo escribí este libro, nada más puedo hablar yo. Entonces, es como aprovechar la oportunidad. Y yo decía que me daba cierta envidia que Paul Auster, leyendo una entrevista de Paul Auster que le preguntaba justamente de cine, de literatura y de béisbol, y yo decía, qué maravilla. Y eso pasó antes de que Trump llegara a la presidencia. Cuando Trump llegó a la presidencia, Paul Auster tuvo que empezar a hablar de política también. Bueno, yo voy a hacer una breve reseña de Leonardo. Él nace en La Habana, muy importante, en el barrio de Mantilla, donde nació su padre, donde nació su abuelo, donde dice que probablemente también nació su bisabuelo y donde todavía vive su madre. De su padre, que fue miembro importante de la masonería, aprendió el sentido de la fraternidad, y de su madre, que es una católica no excesivamente practicante, dice que recibió el sentido de la caridad, y de ambos aprendió el concepto de persona decente. Qué casualidad es el título de este libro. En el año 2015 Leonardo recibe el premio, recibe el premio Príncipe de Asturias. Perdón, princesa de Asturias, ya era princesa de Asturias, exactamente, de las letras, por el conjunto de su obra, con la que ha logrado un reconocimiento internacional, especialmente por las 9 novelas en las que tiene como protagonista al personaje Mario Conde, que, por quien no lo sepa, por milésima vez insistiremos en que no tiene nada que ver con el Mario Conde, ex banquero de este país, ¿no? Ha publicado en 32 lenguas, creo, lo cual os puede dar una idea de un poco de la dimensión de la obra. Y además de novelas, ha escrito también narrativa corta, ha hecho guiones de cine, ha hecho de periodista, en fin, muchísimas cosas. Entre otros muchos premios. Bueno, aquí he tenido que hacer un resumen. Bueno, el último premio recibido, yo tuve la oportunidad de estar ahí presente, fue la semana pasada, la semana pasada, que recibió el premio Pepe Carvalho en el Festival de Vece Negra de Barcelona. Pero bueno, entre otros tiene el Café Gijón, el Desio Hamet, el Premio de las Islas 2000, el Brigada 21. Las 4 primeras obras de Mario Conde han sido llevadas al cine. Yo recomiendo, si tenéis interés, en la plataforma de Radio Televisión Española están las 4, están en abierto, las podéis ver allí. Se hizo la serie se llamaba Vientos de La Habana, que tuvo el premio platino, y por su obra El hombre que amaba a los perros le fueron concedidos los premios de la crítica de Cuba. 8 veces has tenido el premio de la crítica de Cuba, 8 veces, el premio Francesco Gelmi di Caporiaco, Carbet del Caribe y muchos reconocimientos más que no voy a extender.
Pues empecemos a hablar un poco de Leonardo Padura y de su obra y de su historia. Tú iniciaste tu actividad como periodista en el año 83 en la revista El Caimán Barbudo. No, empiezo en el 80. En el 80. Estudié literatura en la Universidad de La Habana, soy un filólogo, mi licenciatura es en filología, especialidad en literatura hispanoamericana. Me gradué en el año 80 y ese mismo año comencé a trabajar en esa revista cultural que todavía existe, muy maltrecha y casi más digital que de papel, que se llama El Caimán Barbudo. Es una revista cultural de un carácter cultural juvenil, porque era sobre todo la revista de los jóvenes artistas en Cuba. Y ahí trabajé 3 años hasta que fui considerado que tenía problemas ideológicos y me enviaron a trabajar a un periódico que también pertenecía a la Juventud Comunista, porque en Cuba, como ustedes saben, todos los medios de prensa pertenecen a distintas instituciones del Estado, del partido, del gobierno, que es lo mismo en Cuba. Esa es la divina trinidad: partido, gobierno, Estado. Y en ese periódico trabajé 6 años, un periódico que se llama Juventud Rebelde, y lo que parecía que iba a ser un castigo se convirtió en un premio, porque yo no había estudiado periodismo, había estudiado letras, como les dije, y tuve que aprender a hacer periodismo. En Cuba tenemos una frase muy ilustrativa de cuando uno aprende las cosas sobre la práctica, y es que se dice que cortando huevos se aprende a capar. Y yo tuve que cortar huevos y aprender a capar haciendo periodismo. Y fue una etapa muy importante en mi vida, porque entre la primera novela que yo había escrito en ese año 83, 84, y la novela Fiebre de Caballo se llama, la novela siguiente, que es ya la primera del personaje de Mario Conde, que se publica en el año 91, estuvieron esos años de periodismo que fueron muy importantes como una práctica en búsqueda de estructuras, lenguaje, acercamientos a la realidad, y fue realmente un momento importante en una evolución, en un proceso de maduración intelectual. Yo te quería preguntar, justamente ese proceso de maduración. Mario Conde, las novelas de Mario Conde hubiesen sido posibles sin ese paso, o sería diferente ese paso por el periodismo, me refiero? No hubiera sido posible porque no tenía la experiencia y la capacidad, los instrumentos expresivos, ni la madurez intelectual que ya tuve 6 años después que escribí Fiebre de Caballos. Y tampoco creo que hubiera sido posible porque la época en Cuba iba cambiando. En los años 70, y eso lo cuento en esta novela, que de alguna manera es un complemento de una novela anterior que se llama Máscaras, cuento el proceso de las represiones culturales que se vivieron en Cuba en los años 70, en la que, en el 83 todavía soy considerado como una persona con problemas ideológicos y soy sacado de una revista y enviado a trabajar en un periódico para reeducarme. Entonces las condiciones no permitían que mentalmente uno pudiera escribir una obra como la que empiezo a escribir a partir del año 90 con el personaje de Mario Conde, novelas con las que he ido cada vez más profundizando en una mirada en la realidad cubana. Me gustaría hablar un poco de novela negra en general, y para ello me gustaría remontarme a finales de los años 70, principios de los 80 en este país. Me acuerdo en esa época yo estaba en la universidad y muchos lectores, diría que poco ortodoxos, empezamos a encontrar en formato bolsillo la obra de Raymond Chandler, Ross MacDonald, Jim Thompson, Chester Higgins, Martin Montalbán, Osvaldo Soriano, Jaume Fuster, etcétera, Philip Marlowe, Raymond Chandler, todos estos escritores que aparecían en estas editoriales, en unos libros de bolsillo, Bruguera, ediciones de bolsillo, Cuba de Paya, editoriales, yo los conservo todos, ¿no? Esa novela negra que tiene una base social, una base crítica, aquí tuvo bastante
predicamento, dado que la situación política y social, acabamos de salir del franquismo, propiciaba un poco este tipo de literatura. El contexto lo facilitaba. Yo te quería preguntar, ¿cómo ha sido el desarrollo de la novela negra en Cuba y en Latinoamérica en general? ¿Cuál ha sido el desarrollo que ha tenido? Es un tema complicado porque las características de los distintos países hacen que haya tenido desarrollo diferente. Por ejemplo, en Argentina y en Chile hay un periodo muy complicado en todos los sectores de la vida, que son los periodos de las dictaduras militares. Eso influyó mucho en la creación. En México, sin embargo, hay una estabilidad democrática muy cuestionada, pero existió esa estabilidad, y es la época en que, sobre todo, Paco Ignacio Taibo II y Rafael Ramírez Heredia publican sus primeras novelas policiales, después de una novela que fue muy innovadora y muy iconoclasta, que se llamó El complot mongol de Rafael Bernal, que salió en el año 1968. El caso cubano, sin embargo, es completamente diferente. La novela policíaca cubana, que no tenía tradición, no había tradición, se publica en el año 71, una novela que parecía muy extraña en aquel momento, de un escritor, Ignacio Cárdenas Acuña, Enigma para un domingo, que era una novela negra que ocurría fundamentalmente en el barrio chino de La Habana en los años 50. Pero al año siguiente empiezan a aparecer novelas de carácter policial, novelas policíacas que se desarrollaban ya en el periodo revolucionario. Curiosamente se crea un premio organizado por el Ministerio del Interior de Cuba, y oficiales del Ministerio del Interior de Cuba empiezan a ganar los premios. Es decir, que todo estaba preparado. Después aparecen algunos escritores civiles que empiezan a publicar, y es un tipo de literatura que se le llamó, con toda justicia, novela policial revolucionaria, porque tenía que ser una novela que tuviera un carácter didáctico y en cuanto a la valoración de la realidad, reafirmativo de esa realidad, porque en definitiva era una novelística que la promovía el propio Ministerio del Interior, la publicaba el propio Ministerio del Interior. Entonces esa novela es la que se escribe en Cuba fundamentalmente en esos oscuros años 70 por escritores que se inauguraban en la escritura con esas novelas, otros escritores ya un poquito de más experiencia que entran un poco después, y entre los 70 y los 80 esa novela se publica y se agota. Yo fui muy crítico de esa novela en esos años que trabajé en Caimán Barbudo y después en Juventud Rebelde, y colaborando con distintas revistas fui diciendo que aquello no funcionaba. Y se estaban publicando libros que eran absolutamente impublicables en cuanto a su calidad literaria. Imagínate que había uno de los libros que decía el autor que alguien avanzaba por un pasillo ancho y angosto y que los sollozos le rodaban por la cara. Ni siquiera pasaban por las manos de un editor, y se publicaban en tiradas de 50.000 ejemplares. Lo que ocurrió, y yo fui muy crítico con esa literatura, y afortunadamente algunos de estos escritores eran malos escritores pero buenas personas, y le propusieron al organizador de la primera Semana Negra, Paco Ignacio Taibo, que me invitaran como periodista para cubrir el evento y hacer toda una serie de críticas y entrevistas. Y así yo vengo a la primera Semana Negra, y es lo que un poco recordé en el discurso que hice recibiendo el premio Pepe Carvalho la semana pasada, que es el momento en que entro en contacto con la otra literatura en lengua española, que era ya esta novela que escribían autores como Vázquez Montalbán, Andreu Martín, Juan Madrid. Ya yo conocía a Soriano porque por la Casa de las Américas se había publicado Este Soldado y Final, y yo había de alguna manera conseguido Cuarteles de Invierno y A tus pies rendido un león. Conozco la novelística de Taibo, la de Ramírez Heredia, pero también la de otros argentinos, de Feynman, de Sacomano, de Sasturain, y me doy cuenta de que era posible hacer en español otro tipo de novela policíaca
que no fuera esa novela policíaca reafirmativa. Que fue una novela policíaca que se conectara con una tradición que, como tú bien dices, en esa época de los años 80 fue muy importante el trabajo editorial que se hizo en España de difusión de una buena literatura policial o novela negra, porque surgieron muchas colecciones. La de Bruguera fue la fundadora prácticamente. Yo también tengo todavía libros de esa colección de Bruguera, pero ¿te acuerdas que salió en aquella época Búcar en Gijón, Cosecha Roja aquí en Barcelona, y se fue actualizando el lector en lengua española con una literatura policíaca a la que había tenido un acceso muy limitado hasta finales de los años 70, pero que en los años 80 cambia por completo ese panorama. Pero también cambia gracias a que los escritores en lengua española empezaron a cambiar el panorama. Y pasó algo que creo que tú lo sabes, que es fundamental, y es que se asume la novela negra como literatura, no como simple novela policíaca con un enigma, con la novela de evasión. La novela deductiva. Sí, la deductiva, la novela de evasión, como la llamó Dorothy Sayers. Entonces, y empieza entonces un proceso que es mucho más interesante en el sentido en que empieza a ser una novela que no solamente tiene el favor de los editores y de los lectores, sino que empieza a ser considerada también por la academia y por la crítica. En esos años también surge una revista que se llamaba Gimlet, del cual el director era Manuel Vázquez Montalbán. Duró 13 números, yo tengo la fortuna de tenerlos todos, y es una revista maravillosa que hablaba de monográfico de novela negra. Gimlet, para quien no lo sepa, era en recuerdo a la bebida que tomaba Philip Marlowe, que era ginebra con lima. Este era el nombre de esta revista, Gimlet. Bueno, aquí la novela negra, lejos de perder tradición, lejos de perder diríamos crecimiento, ha sido expansivo, tanto como festivales literarios de novela negra, que uno no sabe ya si hay tanto autor para tanto festival, ¿no? No, creo que se ha popularizado el género de una manera expansiva por la misma condición del tipo de literatura que es capaz de expresar lo que quiere expresar. Porque sobre todo pasó algo que también es muy importante y en esos años 80 empieza a gestarse, y sobre todo ocurre ya a finales de la década con algunos libros que fueron como la trompeta de arrancada. Una novela como por ejemplo El nombre de la rosa de Humberto Eco, donde entre la novela histórica y la novela policíaca se pierde cualquier frontera. Y empieza a haber esta libertad genérica, que todo es, creo yo, un resultado, un beneficio de la estética posmoderna, donde un escritor como Osvaldo Soriano, el escritor argentino, muerto hace 10-15 años lamentablemente, escribe novelas en las que utiliza personajes de la literatura y personajes del cine para incluirlos dentro de una novela, es decir, que viola todos los códigos que es triste, solitario y final, donde están Philip Marlowe y están Laurel, es decir, un personaje de la literatura y un personaje del cine, y esa libertad es la que permite que la novela policíaca sea tan expansiva y tan invasiva en estos momentos. Vamos a entrar un poco en tu cocina literaria. Yo te he escuchado decir que aunque la documentación histórica la consideras muy importante, como novelista te parece más importante encontrar las claves que humanizan al personaje. En el caso de tu novela, teniendo en cuenta estas premisas, ¿cómo funciona ese proceso de creación? Sí, bueno, depende del tipo de novela que esté escribiendo y del tipo de argumento que tenga esa novela. Una novela como El hombre que amaba a los perros, que tiene una investigación bibliográfica infinita. Yo estuve 2 años investigando antes de poner la primera letra, 3 años escribiendo sin dejar de investigar, porque bueno, es uno de los acontecimientos, el acontecimiento puntual del asesinato de Trotsky,
es una parte de esa novela, pero todo el universo en el que se desarrolla, porque yo utilizo ese momento como el punto de no retorno de la perversión de la utopía igualitaria del siglo XX. Entonces, para mirar eso, además he pasado por la Revolución Rusa, la República Española, la Guerra Civil, el México de Lázaro Cárdenas y la propia vida cubana y el Moscú de los años 60 y 70. Entonces, para poder escribir todo eso, necesariamente tenía que hacer una gran investigación. En una novela como Heredia, toda la historia que ocurre en Ámsterdam en el siglo XVII, con Rembrandt y ese joven judío que quiere ser pintor, pues por supuesto me obligó a hacer una investigación de fondo de lo que fue ese periodo del arte y de la historia de los Países Bajos y sobre todo de la ciudad de Ámsterdam. Entonces, ahí, en ese tipo de novelas, personajes, por ejemplo, como Ramón Mercader o como Trotsky, o como Rembrandt, o como José María Heredia, en la novela de mi vida, o como en esta novela, el personaje de Alberto Yarini, yo no soy historiador, entonces no necesito hacer una descripción del proceso. Yo lo que necesito es representarlo a través de personajes, es decir, de una manera dramática. Y encontrar las claves del personaje me permite encontrar las claves del momento sobre el cual quiero escribir. Hay personajes que son muy oscuros, muy difíciles. Creo que el más oscuro y más difícil con que he trabajado ha sido precisamente Ramón Mercader, porque nadie sabe todavía realmente quién fue Ramón Mercader. Porque recuerde que Ramón Mercader se llamó Ramón Mercader, pero se llamó Frank Jackson, se llamó Jacques Monar, se llamó Ramón Pavlovich, se llamó Jaime López en Cuba, fue enterrado sin que se le pusiera su nombre, después recuperó su nombre después, 20 años después de muerto, y es un personaje sobre el cual incluso los biógrafos que han intentado definirlo han bebido de informaciones que son muy contradictorias y muy dudosas en algunas ocasiones. Y otro personaje que, como en esa misma novela, Me queman los perros, el caso de Trotsky, un personaje que tiene una enorme cantidad de bibliografía pasiva sobre su vida, incluso una autobiografía que se llama Mi vida, y entonces encontrarle la clave a cada personaje ayuda mucho a definir en qué sentido uno lo va a presentar en una novela. Tú tienes un personaje, digamos, fijo en 9 de tus novelas, Mario Conde, con el que vas construyendo esa obra literaria y bueno, no es excepcional. Muchos autores de novela negra, novela policíaca utilizan estos personajes fijos. El caso de Pepe Carballo, Marlowe, Montalbano, Sam Spade, Petra Delicado, Bevilacqua. Yo te quería preguntar, ¿qué ventajas a la hora de construcción de la obra o a la hora de contar, qué ventajas aporta tener ese personaje fijo y en qué medida eso esclaviza la obra del autor? Sí, tiene ventajas y desventajas, indudablemente. Tiene la primera ventaja que conoce al personaje. Yo creo que no conozco a nadie mejor en el mundo que a Mario Conde. Sí, porque cada gesto, cada pensamiento, cada actitud la he ido construyendo a lo largo de muchos años de trabajo. La primera novela la empiezo a escribir en el año 90, han pasado de esto ya unos cuantos añitos, y son 9 novelas con el personaje. Y eso me ha obligado a tener un conocimiento muy profundo del personaje. Eso es una ventaja. La desventaja es que ese mismo conocimiento del personaje pues me marca pautas de las cuales no me puedo salir. No puedo poner a Mario Conde en los carnavales bailando salsa, porque esto sería absolutamente increíble para el propio Mario Conde. Nos pasó una cosa muy curiosa hace unos años con una posible versión para el cine que se iba a hacer, y era que los guionistas proponían que Mario Conde llegara a un lugar donde había una persona que era sospechosa de un crimen, había un estante con libros y Mario Conde tumbaba el estante con libros. Y le dijimos inmediatamente a los guionistas, no,
nunca haría eso, nunca haría eso. Eso estaría completamente en contra de la lógica de ese personaje que, al contrario, lo que hace es que le gusta tener relación con los libros. Entonces, ahí están ese tipo de ventaja y de desventaja del conocimiento que te permite profundizar en determinadas realidades y ese conocimiento que te impide entrar en otras posibilidades. Dices de Mario Conde, de tu personaje, que es un personaje quijotesco y es muy cercano a la realidad y casi descendiente de clásicos como Philip Marlowe o Pepe Carvalho, pero personalmente creo que hay algo muy distintivo con estos, que es el grupo de amigos, la amistad. Me parece que esto es singular en un personaje como en este caso el de Mario Conde. Yo no sé si podemos decir que lo que salva a Mario Conde del desencanto y la soledad son estos amigos que son todos hijos de una misma generación, que es la tuya, porque si bien es cierto que Mario Conde no eres tú, compartes con él muchos rasgos, fecha de nacimiento, edad parecida, entonces esos rasgos comunes de este grupo creo que es un poco lo que salva a Conde y lo que lo diferencia de estos otros clásicos que decíamos. ¿Cómo es esa generación? ¿Qué características tiene que provoca en los que participan de ella este desencanto? Sí, yo pertenezco a una generación que crece en el periodo revolucionario. Yo nací en el año 55, la revolución fue en el 59. Es decir, toda mi vida consciente la he realizado en esa Cuba revolucionaria. Y mi generación ha participado de todos los experimentos habidos y por haber que ustedes se puedan imaginar a lo largo de estos 60 años. Y de una manera, durante muchos años, muy homogénea. Es una generación en la que todos estudiamos en escuelas parecidas, asistimos a actividades parecidas, fuimos a campamentos agrícolas parecidos, es decir, que vestíamos la misma ropa, todos teníamos la misma ropa. Había una chaqueta, un jacket, como le decimos nosotros en Cuba, que se vendió en una época que la gente le puso 24 por segundo, porque por cada segundo voy a pasar a 24 personas con la misma chaqueta. Y todos usábamos los mismos zapatos, en fin. Y eso hace que esa homogeneidad de la generación, que después se ha ido perdiendo, por supuesto, con el paso del tiempo, haya tenido una experiencia muy común. Y esa experiencia es la que nutre a estos personajes, al personaje de Mario Conde, a su grupo de amigos, a los personajes de la novela de mi vida, a los personajes de Como polvo en el viento, que es una novela que tiene que ver mucho con mi generación y con el destino de una parte de esa generación que se ha ido al exilio, ha vivido la diáspora cubana de estos años. Y por supuesto que hubo un momento en el que estábamos obligados prácticamente a creer, y cada vez que fuimos aprendiendo empezamos a ser más descreídos y a ser más escépticos y a estar más desencantados, porque muchas de las cosas que nos prometieron nunca se cumplieron y no se han cumplido todavía muchas de ellas, y ha sido una generación que en estos momentos tiene un destino tremendamente trágico, y es que después de haber trabajado 40 años son más pobres que nunca. Es decir, en el momento en que deberían tener determinadas condiciones de vida que les permitieran tener un alivio, el otro día pasa por la casa un amigo que estudió conmigo en la primaria y me dice: oye, ¿tienes por ahí una guía telefónica? Dígole, no, porque hace tiempo que no vamos a la compañía y entonces ya no la traen por el correo y quiero buscarla a la compañía. Y digo, ¿para qué tú tienes una guía telefónica? ¿No? Porque con ese papel compro tabaco, lo picoteo y me hago cigarrillos. Porque no tenía dinero para comprar cigarrillos. Entonces se lo tenía que inventar de esa manera. Entonces tú dices, bueno, después de 40 años de trabajo tener que fumar con hojas de guía de teléfono es bastante triste. Y esto es un ejemplo de los muchos posibles que te pueda decir en cuanto a lo que ha sido ese destino de esa generación que está en Cuba o la que está fuera de Cuba, que está, creo yo, bastante bien reflejada en Como polvo en el viento, que tiene episodios que ocurren aquí cerquita, en Según de Calafell. En las 9 novelas protagonizadas por Mario Conde,
claro, van aproximadamente del año 90, de Pasado Perfecto, al 2016, en la que se sitúa Personas Decentes. Estamos hablando de 26 años de vida de un personaje que ha crecido contigo y que ha madurado contigo. Pero ya estamos hablando de la crónica, si quieres, literaria, a partir de la visión de este personaje del último cuarto del siglo en Cuba. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Cómo ha sido esta valoración del propio Mario Conde? Y tuya también, porque de alguna manera eres... No, un poco esto que te decía con respecto a la generación es lo que refleja Mario Conde en las novelas. Esa mirada desencantada. Mario Conde es un personaje cada vez más pesimista, cada vez más nostálgico, cada vez más descreído, y todo esto tiene que ver con una experiencia de la realidad que ha vivido. Puede ser, y para nada es un problema, que haya otras personas que tengan otra visión de la realidad cubana y la expresen de otra manera. Yo creo que en ese sentido hay que tener en cuenta y aceptar que la verdad puede ser relativa. Esto tú y yo podemos ver una misma verdad desde dos ángulos distintos y tener interpretaciones diferentes. Pero lo que sí creo que es absoluto es la mentira. Y en mis libros sobre lo que ha sido la vida en Cuba en estos años, no hay una sola mentira. Que haya otras verdades desde otras perspectivas es posible, pero mentira no hay ninguna. Después del último libro, o sea, tú escribes Pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, Máscara y Paisaje de Otoño. Comentas ahí en alguna parte que tú podrías haber seguido dando entregas de Mario Conde, basándote un poco en la fórmula típica de estas primeras 4 novelas, pero decides que no, es decir, que si continúas con el personaje tiene que ser planteando, no encallar en la misma fórmula, sino asumir nuevos retos para continuar. Yo no sé si esos retos te los planteas tú como autor, se los planteas también al lector. ¿Cómo han sido estos nuevos retos? Estamos hablando de estructura de la novela, en temas. Yo escribo Pasado Perfecto, una novela, y decido en algún momento escribir otras 3 novelas, hacer una tetralogía, 4 estaciones en La Habana. Pasado Perfecto ocurre en el invierno, escribo una siguiente novela que se llama Vientos de Cuaresma, en la primavera, escribo Máscaras en el verano, y cuando estoy escribiendo el otoño, Paisaje de Otoño, precisamente me doy cuenta de que estoy preso en una estructura que ya no me permite expresar todo lo que yo necesito expresar. Pero yo traté de que fueran 4 grandes episodios de una misma novela y que mantuvieran una coherencia estilística, de lenguaje, de estructura. Ya cuando yo termino esta 4ª novela, en la que Conde deja a la policía, empiezo a escribir la que se llama La novela de mi vida, que es una novela, no es la novela de mi vida, es la novela de la vida del poeta romántico cubano José María Heredia, poeta independentista del principio del siglo XIX, 1820, 1830, y es una novela completamente diferente en su estructura, en su lenguaje, incluso desde la adjetivación hasta la perspectiva con que está visto los personajes. Y fue una novela de ruptura. Ahí ya escribo también Adiós Hemingway, que es la primera en que Conde aparece ya fuera de la policía, y es una novela que ocurre en 2 tiempos, con un cierto paralelismo. Al final no se sabe incluso quién fue el que mató al muerto que hay en la novela, que aparece en la casa de Hemingway, la casa cubana de Hemingway, y a partir de ahí, bueno, siempre me propongo que cada novela tenga un componente que me rete. La siguiente, La Reunión del Ayer, está concebida como una novela que tiene una parte que se desarrolla en los años 50, otra en el presente, alrededor del mundo del bolero, y tiene una estructura de un disco de 45 revoluciones, una cara A y una cara B. El crimen de la novela ocurre cuando empieza la cara B, después de haber terminado la cara A, es decir, que es una estructura diferente a la de la novela policial más habitual. Y así voy cambiando de novela en novela. Esto, incluso las novelas
no policíacas son tal vez las más policíacas. Es el caso de la novela de mi vida, es el caso del hombre que amaba a los perros, es el caso de Como polvo en el viento. Y trato de que las estructuras y los lenguajes siempre me lleven a búsquedas, a retos que signifiquen una manera diferente de escribir la novela. Vamos a hablar un poco de cine, si te parece bien. El director Félix Vizcarret es quien adapta al cine en 4 capítulos, Vientos de Cuaresma, Pasado Perfecto, Máscaras y Paisajes de Otoño, que como decía la podemos ver, están abiertos en la plataforma de televisión española. Son 4 capítulos, si no recuerdo mal, de unos 90 minutos cada uno. Las adaptaciones y el guión, si no lo tengo mal entendido, es tuyo, y también de tu esposa, Lucía López, que estaba por aquí, si no recuerdo mal la información que tengo. Tienes como protagonista a Jorge Perugorría. Yo te quería preguntar una cosa, porque yo creo que el único personaje que no describes normalmente en tus novelas es justamente a Conde. Entonces, en la literatura existe la confección de la novela, hay una parte que corresponde al autor, que describe, narra, y luego hay tantas lecturas como lectores, porque en la mente del lector se escenifica todo eso que se está leyendo. Tú te planteaste, supongo, el riesgo, entre comillas, de llevar a Conde al cine, porque digamos que esa delgada línea o esa cortina se rasgaba un poco desvelándole un poco ese secreto al lector, es decir, dándole ya un canon, digamos, que en este sentido condiciona la percepción del personaje. Cuando un escritor trabaja para el cine, Raymond Chandler lo decía muy bien, y creo que era un consejo muy sabio: debe vestir su segundo mejor traje. ¿Por qué? Porque en la literatura, cuando escribes novela, tú eres el responsable de todo lo que está puesto, de cada acento, cada coma. Cuando escribes un guión para cine, estás haciendo un trabajo de servicio que lo produce un productor y lo dirige un director, que son en definitiva los que tienen las decisiones finales, aunque no sean las más importantes dramáticamente o dramatúrgicamente, son las que deciden esto. Y pueden ser decisiones como, por ejemplo, una que a mí me encanta citar, y es que en uno de las novelas Mario Conde recogía un perro y lo traía a su casa, y ese es un elemento que para mí es muy importante en la personalidad de ese hombre que fue policía y que es librero, de viejo y tal, y en medio de una tormenta recoge este perro. Él casi no tiene comida, le da los pocos que tiene comida y dice: bueno, cómete esto porque es lo único que tenemos. Y cuando lo pusimos en el guión, la productora nos dijo: saquen al perro del guión porque no tengo dinero para pagar a un entrenador de perros. Entonces, cosas tan elementales como esas pueden pasar. A la hora de escribir estos guiones, bueno, pues yo, que no era el plan, esto es una producción de Tornasol Film, Gerardo Herrero y Mariela Besuyevsky. La intención no era que yo escribiera los guiones. Y cuando ellos me pidieron que por lo menos la primera novela hiciera el guion, le dije: bueno, lo voy a trabajar, como siempre hago en el caso del cine con Lucía, y ya después fue inevitable, porque tuvimos que hacerlo en un segundo, y ya después dijimos: bueno, tercero y cuarto ya seguimos allá. Y fue fundamental el trabajo de Lucía en este sentido, porque lo que para mí es un desgarramiento en cuanto a tener que sacar elementos de la novela, sintetizarlo, dramatizarlo, para Lucía es un ejercicio de creación. Entonces ahí en ese juego entre lo que yo le doy y lo que ella quita, lo que ella pone y lo que yo apoyo, pues fue mucho más fácil la escritura. Y en cuanto a la descripción de los personajes, bueno, pues mira, eso es un fenómeno que le pasa a prácticamente todos los escritores que son llevadas sus obras al cine, salvo en algunos casos muy específicos. ¿Alguien recuerda cómo está descrito
Vito Corleone en El Padrino? Nada. Y si yo les digo Vito Corleone, todos saben cómo es Vito Corleone, ¿verdad? Ajá. Y ustedes saben que Sam Spade, el del Halcón Maltés, no se parece a Humphrey Bogart en la descripción que hacen, es tipo completamente distinto. Entonces, no hay por qué pensar siempre que el personaje en el cine se tiene que parecer al personaje de la literatura. Yo lo que creo es que el actor tiene que ser capaz de asumir la esencia de ese personaje y representarla dramatúrgicamente, crear ese personaje en un medio que es completamente diferente al de la literatura, porque es un medio audiovisual, no es un medio literario. Y Jorge, pero Umbría ¿tuviste tú algo que ver en la... No, esos son los productores. Los productores son los que deciden, el director de casting, el director de la película, y el productor que puede decir, a este le puedo pagar y a este no le puedo pagar. Pero mucha suerte en poder que vosotros escribisteis tú el guión, porque sabes que hay autores que siempre han despotricado de la adaptación al cine, por ejemplo Marcel. No, lo único bueno que tiene haber escrito Lucía y yo el guión es que no podemos hablar mal de la película. Exacto, por eso lo digo, porque por ejemplo Marcel, yo recuerdo que creo que no hay ni una sola película de las que se le han adaptado en la que él le llegase a gustar, ¿no? Mira, y yo creo que las películas que se han hecho con el personaje de Carballo, ninguna es buena tampoco. Bueno, exacto. Es que es un tránsito muy difícil, y te digo, hay que asumirlo con esa mentalidad abierta de que estás haciendo un acto de servicio y que estás no trasladando una obra literaria a una obra audiovisual. Estás utilizando una obra literaria para escribir, para crear una obra audiovisual. Si tratas de trasladarla, ahí sí estás perdido. De hecho, son dos recursos. Efectivamente. Oye, una película muy interesante también es Regreso a Ítaca, que de esta película se hizo luego el libro, basándose en el guión de la película, ¿no? Digamos el libro después. Correcto, también el guión es tuyo y de tu esposa. Bueno, es una película que habla de un grupo de amigos que se reúnen tras 16 años, uno vuelve de España, del exilio, y me parece una película muy interesante. Y después de verla, yo dije, se lo tengo que preguntar, porque me parece, esta película nunca se ha planteado llevarla al teatro, porque la estructura que tiene es muy teatral. Sí, a ver, esta es una película que tiene una historia muy peculiar. Estábamos, Lucía y yo, trabajando para una película que se llamó 7 días en La Habana, que son 7 pequeñas historias que ocurren en La Habana, y uno de los directores invitados a participar era Lorón Cantera. Y le propusimos a Lorón una idea que yo tenía, que era un cubano que vive en el exilio, que regresa a Cuba y decide quedarse en Cuba. Y Lorón empezó a tratar de montar la historia, buscó a algunos actores, probó a partir de un esbozo de guión que yo había hecho, y tuvo que salir porque iba a Canadá a filmar la película que estaba haciendo Foxfire. Y desde Canadá me escribe a la semana y me dice, Leonardo, lo he pensado 2 veces, no voy a hacer el corto con esta historia. Esta historia merece un largo de ficción. Y no sé cuándo vamos a poder hacerlo, porque no sé ni quién lo va a producir, ni quién nos va a dar el dinero para hacerlo. 4 o 5 años después, finalmente pudimos hacer la película con recursos muy limitados. Y ocurre, en este guión Lucía participó como asesora, como consultante, en fin, pero lo escribimos sobre todo entre Lorón y yo. Y Lorón, en las primeras sesiones de trabajo, me dijo, quiero que sea en una sola locación, que estén 5 personajes en una sola locación. Incluso yo le decía, yo necesito un 6º personaje. Le puse el 6º pasajero como alguien. Y él me dijo, no, 5, y una sola locación. Y bueno, ahí salió la película. La película tuvo 2 premios importantes, en Biarritz y en Venecia. Fue censurada en el Festival de Cine de La Habana, no se puso, o sea, hubo un escándalo con respecto a eso, y bueno, después la película ha tenido
la suerte de que es un poco una película de culto y de la mirada de esa generación cubana vista a través del diálogo de estos 5 personajes. Y se ha hablado de hacer versiones teatrales, pero siempre por una razón o por otra no se ha hecho. Y yo me alegro de que no se hayan hecho. Porque tendrían que ser muy diferentes a la película para que funcionaran sin remitirse a la película. Y yo creo que Cantet, como director, le sacó a esa historia todo el jugo que se le podía sacar. Cualquier otro intento va a quedar por debajo de lo que logró Laurent Cantet. Ya te digo, me parecía interesante por la propia... bueno, transcurre la historia en una terraza, luego en el interior de la casa, está en una cena y luego vuelve a la... ¿Sabes por qué se traslada esa escena que aparece en el interior de la casa a la comida del grupo de amigos? Bueno, pues esto es para que tengan una idea de las cosas que pueden pasar en el cine. Esta película se filmó en tiempo real, en el sentido de que fue cronológica la filmación de la historia, porque Laurent quería que los personajes que los actores fueran sintiendo la dimensión del fuego interno de estos personajes. Y esa escena se filmaba el día 16 de diciembre. El 16 de diciembre en Cuba es la víspera de la celebración del día de un santo milagrero que se llama San Lázaro. Y se hacen fiestas para esperar el día de San Lázaro, que se hacen promesas, se hace una procesión y tal. Y era tal la algarabía que había en el barrio que había que suspender la filmación. Y Laurent dijo, no podemos suspender la filmación porque tenemos el presupuesto para los días exactos de rodaje. Vamos a coger y vamos a bajar al piso interior para poder rodar. Y por eso se rodó esa escena. Qué bueno, de hecho en un momento uno de los personajes dice, ¿cómo dice? La Habana, dice, ¿cuándo va a parar esta música del demonio? No sé qué dice, y le dice el otro, dice, no recuerdo uno de los personajes de amigos, dice, esto es La Habana y tal, ¿no? Como dice, o sea que pensaba que eso había sido parte del guión. No, eso lo dijo el actor en ese momento. Qué bueno, y estamos entendiendo, qué bueno, qué interesante. En fin. Vamos a hablar, yo he dicho que íbamos a hablar de tu obra en general, de tu literatura, de ti, y vamos a hablar de cine y vamos a hablar de la novela. Vamos a hablar de estas personas decentes. Es una novela muy interesante. Antes que nada, tus novelas, siendo literatura negra, tienen pocos muertos. No te cebas en ello. También yo te he oído decir, y es cierto, ¿no?, que justamente en Cuba lo que es la criminalidad es inferior a la de otros países centroamericanos, con lo cual a la hora de desarrollar y darle verosimilitud a una obra, eso también condiciona un poco los argumentos. Pero bien es cierto que tú dices que esta novela, Personas Decentes, es tu obra más sabanera y más policíaca en el sentido que tiene más muertos encima de la mesa. Pero es una obra muy interesante. Aquí a quien le guste leer y sobre todo a quien le guste escribir, yo creo que Leonardo da algunas claves de cómo se monta realmente una obra magistral. Estamos hablando de un ejercicio de metaliteratura, es decir, una novela dentro de la novela. Pero está tan bien parido el invento que yo, una vez que termino de leerla, claro, tú piensas, bueno, la obra principal es la que en este caso estaría narrada en tercera persona, que es la que habla del personaje Quevedo, bueno, ahora hablaremos, y que la obra secundaria, en una novela de estas de metaliteratura, sería la obra que está dentro de esta especie de muñeca matriusca dentro de la obra principal. Pero cuando has terminado de leer, dices, bueno, ¿cuál es la novela principal? Es la que está escrita, narrada en primera persona, la del comisario, la del tipo este de Quevedo, el maltratado, hablaremos de él, o es la del proxeneta Iarini, que es la que cuenta, porque en esta novela por fin le das la posibilidad a Mario Conde de escribir una novela y contarnos, porque Mario Conde, entre otras cosas, como Leonardo Padura, es amante de los libros y de la literatura, por eso él lo saca de ser policía, porque si no es muy creíble. Estamos en La Habana en el año 2016 y ahí se dan
varios acontecimientos. Esto es real, luego él nos acabará de contar. En ese año se da como acontecimientos la visita de Barack Obama a la isla, un concierto de los Rolling Stones, un desfile de Chanel, creo que también la filmación de la película Fast and Furious, Un capítulo de Fast and Furious, y todo esto viene a alterar un poco la rutina de la isla, hasta el punto de que la policía está desbordada en el momento, y entonces tienen que recurrir a la ayuda de Mario Conde, que como ya sabemos él ya no es policía. Cuando un exdirigente del gobierno cubano, un personaje, Reinaldo Quevedo, que es de ficción pero que tú lo construyes a partir de 3 o 4 personajes que tú conoces, represores y censores de muchos artistas, aparece asesinado en el apartamento. Unos días después se encuentra un segundo cadáver y Conde pues tiene que ayudar a investigar este hecho. En paralelo, Leonardo nos cuenta otra historia que en realidad nos la está contando Mario Conde, que es una historia que se sitúa en el año 1910, escrita esa en primera persona por Arturo Saborit, que es un personaje de ficción, y se basa también en una serie de personajes reales cuando La Habana era lo que se dice la niza del Caribe. Se espera con inquietud la llegada del cometa Halley, todo el mundo está muy preocupado a ver qué es lo que va a pasar, y aquí se da el asesinato de 2 mujeres prostitutas y destapa la rivalidad entre 2 capos del proxenetismo, Alberto Iarini, famoso mafioso vinculado al juego de la prostitución, y un rival, Lotot, que es un francés que le disputa pues, un poco la preeminencia de estos negocios, ¿no? Estos hechos históricos es muy interesante porque de alguna manera lo que Leonardo también da la sensación que nos viene a contar es que poco han cambiado las cosas, porque de una manera bastante original los 2 episodios acabarán confluyendo en este año, o sea, en la actualidad. Háblanos tú, yo ya me he extendido un poco en ¿qué sucede en el año 2016 en Cuba? Porque Barack Obama era un poco una especie de premonición de que algo bueno iba a pasar, pero no fue así. Sí, en diciembre del 2014, justamente el 17 de diciembre del 2014, y según mi madre, obra de un milagro de San Lázaro, se anuncia que Cuba y los Estados Unidos, los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos comienzan a hablar para restablecer relaciones. Se restablecen al año siguiente y en el 2016 viene Obama a Cuba. En esos años 2015-2016 realmente en Cuba se vivió una etapa extraña, en el sentido de que había una movilidad de la gente, entraba y salían personajes, se movía el dinero, se crearon negocios, la gente viajaba y no se quedaba. Yo recuerdo de gente que me decían, me voy el viernes a los Estados Unidos, a Miami, porque voy a comer en Miami el viernes, el sábado voy a Disney World, el domingo voy a Los Cayos y el lunes por la mañana estoy aquí en La Habana de nuevo. Eso imaginárselo en otra época hubiera sido imposible. Y bueno, se vivió esa efervescencia, esa esperanza de que las cosas podían cambiar. Pero el propio gobierno cubano, algunas figuras del gobierno cubano empezaron a tener temor de que esto abriera grietas que podían ser peligrosas para la estabilidad del sistema, y después en el 2017 llegó a la presidencia Donald Trump y cerró cualquier posibilidad de que las cosas cambiaran desde esta perspectiva que había propiciado Obama y las relaciones con Cuba. Y yo escribo esta novela, por supuesto, después, desde la perspectiva del 2020, 2021, viendo lo que ha ocurrido y con esa sensación de que se frustró todo aquello. Y por eso es que decido buscar otro momento de frustración, del cual conocía muy bien, porque la figura de Iarini fue objeto o sujeto de un reportaje, un largo reportaje que hice en esa época de periodista de que hablé al principio. Y ese personaje de Alberto Iarini es un tipo muy especial en la historia de Cuba, es el proxeneta por excelencia de la historia de Cuba, pero además tenía aspiraciones políticas y era un tipo con un gran magnetismo y que tuvo, de alguna forma, representó el orgullo nacional
en esa pelea con los franceses. Había una cuarteta que decía: franceses carentes de honor, salid de Cuba enseguida si no quieren que Yanini os arranque vuestra vida. Esto es decir, que se convirtió incluso en un problema de honor nacional. Y la frustración de todo ese periodo, bueno, eran dos elementos que me casaban muy bien en sus contextos y que me servían, sobre todo porque creo que esta novela, aparentemente esas dos tramas son paralelas, pero son dos tramas que, como todas las paralelas, lo sabemos desde que estamos en cuarto grado, se unen en el infinito. Y el infinito de esta novela es La Habana y es Mario Conde. Es una novela muy de La Habana y una novela muy de Mario Conde, no solo por el Mario Conde que investiga en el presente, sino por el Mario Conde que escribe en el presente sobre el pasado y une las dos historias. En alguna parte, bueno, por cierto, creo que tu esposa también hizo, Lucía, llegó a escribir un guión también sobre Yarini, que no llegó a... No, ese lo trabajé yo con un director con el que tuve relación hace muchos años. Hice 4 documentales con él y estuvimos preparando un guión, pero no había dinero para hacerlo de ninguna manera. El personaje de Yarini me llama mucho la atención porque en alguna parte leí que tú comentabas que todavía hoy se le llevaban flores a alguna mujer. Es un personaje mítico que sigue siendo una representación del macho cubano, del tipo atractivo, dominante, provocador, y todavía hoy, como tú dices, le llevan flores al cementerio. Así que nada de problemas de género ni nada de eso. Un proxeneta y además propiciador de la prostitución. Bueno, oye, Vargas Llosa... Pero protegía a las viejas prostitutas. Sí, bueno, exactamente. No fue una novela porque eso es real. Sí. Creó una especie de hospicio en el que viejas prostitutas ya descartadas para el oficio, que estaban en situación económica muy difícil, tenían un lugar donde vivir, cosas, una ropa que ponerse, comida con que alimentarse, y él financiaba ese lugar. Un tipo raro, el Yarini. Sí. El otro día leía de Vargas Llosa, una entrevista que se le hacía, y bueno, le preguntaban que por qué se fue de Barcelona, una vez pasado ya en los primeros inicios del boom, ¿no? Y dice, porque todo el mundo se fue. Dice, además, mi lenguaje había empezado a perder la cosa peruana, y era lo que yo escribía peruano. Yo te tengo que preguntar, ¿podría existir un Mario Conde escrito de fuera de La Habana? No lo sé, yo creo que evidentemente, claro. La manera primera de apropiarte de una cultura, en el caso de la literatura, por supuesto, es la palabra. Y la palabra pertenece a un idioma, y ese idioma pertenece a una norma lingüística. Yo soy un escritor habanero que escribe en habanero, habla en habanero, y mis personajes hablan en habanero, se expresan en habanero. Y esa comunicación, como todos sabemos, la lengua es un organismo vivo que evoluciona, cambia, y tienes que tener oído para tener esa capacidad de poder reflejar ahí. Por ejemplo, en Regreso a Ítaca, los diálogos que dicen los actores están todos escritos por mí, todos están escritos por mí, porque es esa manera de expresar una realidad con unas determinadas palabras, incluso con unas determinadas entonaciones que son muy importantes en el idioma. Quería preguntarte, ¿cuál es, alguna parte, cuáles son para ti las claves? Cuando tú estás leyendo, ahora ya te habría como lector, porque muchas veces, ¿cuáles son las claves para una buena novela? ¿Qué tiene que tener? No solamente para que cautive al lector, sino para que le aporte algo y para que el propio autor se sienta cómodo, se sienta realmente en la sensación de ser un escritor de verdad. ¿Qué ha de tener una novela? Sé que es una pregunta tiene que tener muchas cosas, pero creo que hay dos que son fundamentales. Una, nos las dijo Unamuno hace 100 años. Dijo, el arte ha de encontrar lo universal
en las entrañas de lo local y en lo circunscrito y limitado, lo eterno. Es decir, la capacidad de representar desde una situación muy específica una problemática universal. Y Kundera, que dice que la esencia del arte de la novela es la revelación de las interioridades de la condición humana. Creo que tiene que tener esas dos capacidades, esa capacidad universal, esa capacidad de relacionar a los seres humanos. Cuando tú creas un personaje que tiene miedo, tienes que saber transmitir al lector esa sensación de miedo que el lector alguna vez ha sentido también. Es decir, que te tienes que comunicar con el lector por los elementos que le son comunes a todos y por los elementos culturales, psicológicos, temporales que nos unen como especie y como gente que vive en un universo determinado. Porque de lo contrario estarías creando estereotipos y los estereotipos funcionan porque, no sé, Batman, Superman, no sé, también funcionan, pero funcionan con otros códigos diferentes a los de la buena literatura o de la buena novela, como tú me preguntabas. Claro. Jo ara m'agradaria, sí, jo puc estar aquí xerrant amb el Leonardo tota la tarda, però us pasaré si teniu alguna pregunta, pero a mí me queda una por hacerte. Seguiremos conociendo, espero, más andanzas de Mario Conde. Yo también espero que sí. Bueno, pues, si tú se me ocurre. ¿Estás en algo ya o no? Estoy pensando algo, pero muy lentamente. Bueno. Me quiero dar un tiempo entre las dos novelas, entre Como polvo en el viento y Personas decentes. Pasó menos tiempo de lo habitual entre una novela y otra, porque fue el momento de la pandemia. Estábamos trancados en Cuba y no podía hacer otra cosa que escribir. Y ahí salió Personas decentes. Pero bueno, ahora andamos en estas historias de la promoción y viajando, que también me gusta mucho. Forma parte del trabajo y forma parte de algo que me gusta, que es estar en distintos lugares y ver gente y pasear y conocer. Y esto encuentros